Buenas tardes. Bienvenidos a los highlights del 14 Congreso del ITTD sobre tecnologías y tratamientos avanzados de la diabetes. Este congreso ha tenido lugar de forma virtual hace una semana y ha supuesto una puesta al día sobre el presente y el futuro de la aplicación de la tecnología en diabetes. Soy la doctora Raquel Barrio, diabetólogo pediatra, y trabajo en la actualidad en la Clínica de Medical de Madrid. En primer lugar, quiero agradecer a la SED la invitación para participar en esta actividad. Es para mí un honor moderar a 3 grandes expertos profesionales muy implicados en la implantación de la tecnología en diabetes en nuestro país. Como hemos podido constatar, la tecnología en diabetes evoluciona con gran rapidez y está demostrando un efecto positivo en muchos aspectos, no solo en el control glucémico, sino fundamentalmente en la mejoría de la calidad de vida de las personas con diabetes. Tanto los clínicos como los pacientes necesitamos mantenernos al día en los conocimientos y en muchos casos romper con la inercia terapéutica. Me gustaría destacar, porque puede ser de utilidad, la claridad de las nuevas guidelines sobre la aplicación de tecnología en diabetes de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que han sido publicadas recientemente en Endocrine Practice y presentadas en el Congreso por el doctor Gumberger. En ellas responde claramente a muchas de las preguntas que nos hacemos, sobre todo tanto los profesionales como los pacientes. Durante la pandemia del COVID-19 se ha constatado que el uso de la tecnología ha supuesto una gran ayuda, fundamentalmente la utilización de la monitorización continua de glucosa con datos que llegan no solo al domicilio, sino también a los hospitales, los datos a partir de las UCIs y a las clínicas virtuales, ¿no? Entonces, la telemedicina ha sido la vía predominante para aportar asistencia a las personas con diabetes durante esta pandemia y en el futuro va a seguir teniendo esta importancia, ¿no? Debido a la gran cantidad de datos que nos generan los dispositivos, se necesita la colaboración de la inteligencia artificial para contar con sistemas de soporte de las decisiones para optimizar los resultados, ¿no? La iniciación y el uso de la tecnología debe ser implementada por profesionales de la salud entrenados, interesados y con experiencia para prescribir y dirigir el uso de estas herramientas. Los equipos diabetológicos tienen que tener la infraestructura para soportar las necesidades de las personas que usen estas tecnologías. Este desarrollo tecnológico debe ir acompañado de una educación específica que permita al paciente sacar el máximo beneficio y saber resolver los problemas. Todo ello tiene que hacerse teniendo en cuenta la valoración de la calidad de vida. Sabemos que la mayor prioridad para las personas con diabetes y sus familiares es reducir la carga de la enfermedad, incluido el estrés diario que conlleva el control de la diabetes. Otro aspecto a considerar sería el costo, efectividad y la seguridad de dicha tecnología. Finalmente, me gustaría resaltar que el acceso a la tecnología debe estar basado en indicaciones bien definidas, contando con una educación específica y con un soporte técnico adecuado. Hoy contamos con 3 grandes ponentes que son profesionales muy cualificados en la aplicación de la tecnología en diabetes. Os pido que durante estas exposiciones vayáis haciendo las preguntas en el lugar señalado para hacer preguntas y estas serán respuestas en los últimos 30 minutos del webinar. En primer lugar, va a intervenir la doctora Cintia González, consultora en endocrinología y nutrición en el Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, máster e-Health, pertenece al grupo de tecnologías aplicadas de la diabetes y al grupo Diabetes 2.0 de la SED. Es una gran conocedora de la tecnología aplicada a la diabetes en general, pero especialmente la monitorización continua e intermitente de glucosa. Y nos va a comentar las novedades aportadas durante el congreso sobre este tema y también sobre otro tema candente, como son las pruebas inteligentes o Smart Pen, que tanto están desarrollando y que van a permitir una diabetes más personalizada en las personas tratadas con múltiples dosis. En segundo lugar, la doctora Pilar Beato, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Universitario de Badajoz, profesora asociada en Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura y coordinadora del Grupo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes de la SED. La doctora Beato es muy experta en la utilización de sistemas de páncreas artificial híbrido, cuyos excelentes resultados ha publicado recientemente. Nos va a analizar los datos más recientes discutidos en este congreso sobre todos estos sistemas, los que están y los que van a venir, y la experiencia internacional sobre el mismo. Y finalmente, el doctor Martín Cuesta, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, también es miembro del Grupo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes de la SED. Es otro gran experto en tecnología y diabetes y nos hablará de la nueva visión sobre las clínicas virtuales para diabetes que tan importantes han sido durante la pandemia y lo seguirán siendo en el futuro. Y abordará también otros aspectos, como la utilización de la tecnología en la diabetes tipo 2 y otros avances tecnológicos, como la inteligencia artificial aplicada a la diabetes y la difusión de las apps de diabetes validadas.
Y sin más, doy paso a la ponencia de la doctora González. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Raquel, por la presentación y muchas gracias a la Sociedad Española de Diabetes por permitirme estar aquí hoy compartiendo con vosotros pues parte de lo que se ha dicho en un congreso que comentábamos antes, que ha sido muy, muy intenso, cargado de contenido y de novedades. Lo primero que vamos a hablar son de los highlights que desde mi punto de vista se han hablado sobre la monitorización continua y la monitorización intermitente de glucosa. Se han presentado muchísimos datos en vida real sobre la monitorización intermitente de glucosa. Creo que son datos que nos aportan todavía pues más evidencias sobre lo que supone la mejora de los parámetros de la glucométrica y del tiempo en rango en las personas que van con este tipo de monitorización. Se han presentado además datos interesantes en personas con diabetes tipo 2, tratados tanto con múltiples dosis como con regímenes de insulina basal, también muy interesantes, incluso datos también muy interesantes sobre estos sistemas, lo que han supuesto para las personas con diabetes durante el confinamiento, ¿no? Cómo han ayudado a mantener el grado de control y además a permitir compartir con los profesionales todos estos datos, y es lo que ha supuesto pues, que no haya habido un deterioro del control glicémico, sobre todo en las personas con diabetes tipo 1. Pero más allá de estos datos, que creo que ya son bastante conocidos por todos, me interesa presentaros los datos en vida real sobre los eventos, es decir, al final toda esta mejora de los parámetros de control glicémico tiene que tener algún tipo de traducción. Y me han parecido muy interesantes los resultados de 3 estudios en vida real europeos, de Bélgica y de Reino Unido, en el que este primero, que es el de Reino Unido, nos demuestran cómo el uso de la monitorización intermitente de glucosa no solo se asocia con esa mejoría de los parámetros de control glicémico, sino que hay una reducción muy significativa de lo que son las descompensaciones agudas de la diabetes y la hospitalización por estas descompensaciones. Y además se relaciona también con las escalas de distrés relacionado con la diabetes que mejoran y con la percepción de las hipoglicemias y la preocupación por las hipoglicemias, que también mejora mucho con el uso de estos sistemas. En la misma línea tenemos el estudio RELIEF, que además se ha hecho en pacientes no solo con diabetes tipo 1, como ha sido el de Reino Unido, que eran más de 10.000 pacientes, la gran mayoría, 97%, con diabetes tipo 1. El RELIEF ha incluido pacientes con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2 y nos vuelve a demostrar que esa mejoría en los parámetros de control glicémico se traduce en una reducción significativa de las descompensaciones agudas de la diabetes, de las cetoacidosis, de las hipoglicemias, de las hiperglicemias y del coma. Y además se traduce en una reducción significativa de las hospitalizaciones por estas complicaciones. Por lo tanto, yo creo que son datos que empezamos a tener en vida real muy contundentes. No solo mejoramos el tiempo en rango, la hemoglobina glicosilada estimada, el tiempo en hipoglicemia, sino que mejoramos los eventos agudos y las hospitalizaciones. En la misma línea tenemos el estudio belga, en el que mantienen un grado de control similar con una hemoglobina glicosilada que se mantiene igual antes o después de utilizar a lo largo del año que utilizan el sistema Libre 2, pero vuelven otra vez a demostrar que disminuyen mucho los ingresos por descompensaciones agudas de la enfermedad, cetoacidosis y policemias severas en este caso, y además también se reduce mucho el absentismo laboral, con lo cual, bueno, yo creo que empezamos a tener datos más contundentes, ¿no? sobre lo que supone el uso de los sistemas de monitorización intermitente o de monitorización continua. Y en especial atención a este estudio que se presentó, que está recién publicado, de Bergenstahl, en unos 2.500 pacientes con diabetes tipo 2, en el que la utilización, comparan el periodo de 6 meses previo a utilizar el sistema de monitorización flash respecto a los 6 meses usándolo, y se reduce muchísimo las hospitalizaciones por descompensaciones agudas de la diabetes, pero es que además se reducen las hospitalizaciones por todas las causas. Por lo tanto, parece que la mejora en los parámetros se está traduciendo no solo en la reducción de complicaciones de la diabetes, sino en que los pacientes puedan ingresar por otro tipo de causas relacionadas con la diabetes. Tuvo especial interés y se presentó en directo a la vez que se publicaba online el estudio ALERT-1, en el que
se comparaba la monitorización continua con la monitorización intermitente. Realmente es un estudio que está realizado en 254 pacientes, todos ellos usuarios de Freestyle libre, a los que se les cruza a monitorización continua o se les mantiene con la monitorización intermitente después de haber estado un periodo con un Dexcom G6, pero en versión ciega, para poder obtener los datos de control glicémico previo a la participación en el estudio. Y se les sigue durante 6 meses. Los resultados de este estudio lo que nos están diciendo es que aquellas personas que pasaron de utilizar un sistema de monitorización intermitente a los 6 meses de utilizar un sistema de monitorización continua mejoran de manera significativa el tiempo en rango, reducen el tiempo en hipoglicemia y además también reducen el miedo o la preocupación por la hipoglicemia. Y además también nos viene a demostrar que, excepto en el tiempo en hipoglicemia en nivel 1, es decir, por debajo de 70, en el que no es significativo, en el resto de parámetros de consenso del tiempo en rango es el porcentaje de personas que alcanzan estos objetivos es significativamente superior en el grupo de la monitorización continua respecto a la intermitente. Por lo tanto, los autores lo que concluyen es que la monitorización continua nos va a incrementar de manera significativa el tiempo en rango respecto a la intermitente, se traduce en un descenso de la hemoglobina glicosilada y en una reducción de la preocupación o del miedo a las hipoglicemias. En el artículo, además, a mí me parece un poco atrevido igual concluir eso, pero se atreven a concluir, y ahora os diré el por qué me parece un poco atrevido, que sin duda estos resultados nos indican que debemos iniciar sí o sí a nuestros pacientes una monitorización continua y no una monitorización intermitente. ¿Por qué digo que yo creo que no se puede afirmar con esta contundencia? Bueno, pues porque realmente este estudio nos está comparando un Dexcom G6, monitorización continua con alarmas y con un algoritmo de precisión que todos conocemos, con el Libre 1, cuyo algoritmo de precisión no es el actual y además no disponía de alarmas. Por lo tanto, para mí, al final, la lectura que yo hago un poco de este estudio es que realmente tenemos evidencia científica en una N de pacientes no despreciable, más de 250, de que las alarmas realmente sirven para algo y de que probablemente el hecho de tener alarmas nos mejora el tiempo en hipoglicemia y mejora mucho el miedo a tener hipoglicemias. Por lo tanto, al final, mi conclusión sería un poco la de que las alarmas importan, más que si tenemos que iniciar una monitorización intermitente o una monitorización continua. Por otro lado, también en directo y a la vez que se publicaban online los resultados del estudio mobile, se nos presentaba en la TTD este estudio que también ha dado bastante que hablar sobre los resultados de la monitorización continua en personas con diabetes tipo 2 tratados únicamente con insulina basal y o fármacos orales, pero sin insulina prandial. El estudio lo que pretendía era valorar como objetivo primario la modificación de la hemoglobina glicosilada a los 8 meses de utilizar un sistema de monitorización continua, en este caso el Dexcom G6, en pacientes que estaban previamente mal controlados y que, como os digo, llevaban insulina basal y distintos regímenes de fármacos orales. Los pacientes se aleatorizaron aproximadamente 2/3 a la monitorización continua y 1/3 a los controles de glicemia capilar. Realmente lo que encuentran en este estudio es que hay un descenso significativamente superior en la hemoglobina glicosilada en aquellas personas con diabetes tipo 2 tratados con un régimen de insulina basal más o menos fármacos orales, a los que se les indica o se les trata con monitorización continua de glucosa. Y aquí podéis ver la gráfica por momentos del día a lo largo de los 8 meses del estudio, como el gráfico de AGP es claramente significativamente mejor el control en aquellas personas bajo la monitorización continua respecto a aquellas que hacen autocontroles de glicemia capilar. Además hubo comunicaciones posteriores para darnos algunos análisis post-hoc de este estudio, en el que, bueno, lo que pasa, como pasa en muchos estudios en tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, es que aquellas personas que parten de hemoglobinas glicosiladas más altas son las que tienen la mayor reducción.
se observa una reducción significativa a los 3 meses, es la que después se mantiene a lo largo de los 5 meses siguientes del estudio. Curiosamente, en el grupo de la monitorización no se observan modificaciones o no se reportan modificaciones significativas de las dosis de insulina ni de ninguno de los fármacos orales que llevan, y a pesar de eso mejoran el control glicémico, y esto no pasa en el grupo de los autocontroles de glicemia capilar, que a pesar de que sí que se les hacen modificaciones de tratamiento, no consiguen mejorar, mejoran la glicosilada, pero la mejoría no es mayor que el grupo de monitorización continua, a los que, insisto, no se les hace ninguna modificación de tratamiento a lo largo de los 8 meses. Cuando analizan los eventos de hipoglicemia, son claramente significativamente inferiores en el grupo de monitorización, en los que no existen eventos de hipoglicemia. La proporción de tiempo en rango también es significativamente superior en el grupo con monitorización continua, así como lo es el porcentaje de personas con diabetes tipo 2 que alcanzan una hemoglobina glicosilada por debajo de 8 a los 8 meses del estudio. Las reflexiones que después me gustaría que formaran parte de la discusión final entre todos, del debate o de las preguntas que yo me hago de este estudio, es que realmente, y aquí luego podemos hablar si esto debe de ser o no la primera medida, pero se confirma que la monitorización continua de glucosa es una herramienta efectiva para mejorar el control en la diabetes tipo 2, y además este estudio incluye una población muy heterogénea a nivel social, económico y de etnia, de raza, y incluye un porcentaje de personas muy elevados que no son de raza blanca y que tienen un nivel socioeconómico, digamos, bastante bajo, o sea, personas que habitualmente tienen dificultades para acceder al sistema de salud y mucho más a la tecnología, que ha sido un mensaje además bastante repetido en esta TD, ¿no? En esta TTD, que al final la tecnología mejora mucho, el problema es que mucha gente no tiene acceso a ella. Otra reflexión que me parece interesante es que todos los pacientes son de la atención primaria, por lo tanto nos abre el camino a la posibilidad del uso de estos sistemas desde la atención primaria, lo cual nos puede facilitar o abrir la mente hacia un modelo, digamos, de atención mixto, en el que igual una primera visita pueda ser realizada por un equipo especializado en tecnologías o en manejo de la diabetes más experto, es decir, por un grupo de endocrinólogos, enfermeras de práctica avanzada, y después hacer un seguimiento telemático compartido con estas enfermeras de práctica avanzada como soporte a la atención primaria para el análisis de estos datos y la toma de decisiones. O sea, que nos podría abrir incluso la puerta a un modelo mixto de atención. También decir que si comparamos los resultados de este estudio con otros que se han realizado, que parece que en la cabeza lo que tenemos es que la monitorización continua, donde va a tener más valores en el tipo 2 tratado con múltiples dosis, pues los resultados son equiparables. Las mejorías son iguales las que hemos observado en este estudio si lo comparamos con estudios donde se ha incluido la monitorización en pacientes tratados con múltiples dosis. Y después, evidentemente, yo creo que esto todos lo pensamos, si el grupo de monitorización continua no ha incrementado de manera significativa las dosis de insulina y no se reporta absolutamente ningún cambio en el tratamiento farmacológico asociado, sí o sí ha tenido que haber una respuesta del paciente a sus niveles de glucosa, esas lecturas que le proporcionaba el sensor, y que habrán inducido modificaciones en su alimentación habitual, en su actividad física o incluso en la adherencia al tratamiento con insulina. Después me gustaría, pues eso, compartir con vosotros estas reflexiones y vuestras opiniones. Os comparto esta comunicación que me pareció interesante sobre el tema de la monitorización continua en tiempos de COVID, pero sobre todo en personas tipo 1 diagnosticadas de COVID. Los resultados hay que interpretarlos con mucha cautela y hay que interpretarlos sobre todo teniendo en cuenta estas dos cosas, y es que la mayoría de los usuarios, estamos hablando de un estudio realizado en Estados Unidos, la mayoría de los usuarios de monitorización continua provienen de seguros privados, los no usuarios provienen del seguro público, y veis que las diferencias cuando entran a formar parte del estudio en el control glicémico son claramente significativas entre los usuarios, es decir, que ya partimos
de que los usuarios de monitorización continua están mejor, tienen más acceso, están monitorizados y el control glicémico es mejor. Pero teniendo en cuenta estas consideraciones, sí que es verdad que llama la atención que las tasas de hospitalización, ya sea por descompensaciones de la diabetes o de admisión en las UCIs, es significativamente superior en los no usuarios de la monitorización continua. Y claro, sobre todo se relaciona mucho con el grado de control glicémico, pero que tenemos que tener en cuenta esta distribución, ¿no? Que sí que es verdad que parece que los usuarios de monitorización continua se complican menos, tanto a nivel de su diabetes como a nivel de complicaciones de la COVID y de ingresos en la UCI, pero también tenemos que tener en cuenta de qué grado de control partimos previamente, de qué grado de acceso y de atención probablemente también tenían previamente. Sobre el tema de la monitorización continua, hubo dos grandes mesas, una de ejercicio y otra de gestación, en la que se hablaron de muchas cosas, y he rescatado dos pinceladas de lo que me pareció interesante que se habló sobre monitorización continua e intermitente en ejercicio y en gestación. Sabéis que se acaba de publicar este documento del conjunto de la ISDI, de la ISPAT y de la ADA sobre el manejo de los sistemas de monitorización continua intermitente en el ejercicio, y lo que me pareció muy interesante, o de lo que contaron algunos de los autores precisamente de este documento, es a la hora de clasificar el riesgo de hipoglicemia, valorar el riesgo de hipoglicemia pre-ejercicio, tener en cuenta lo que en principio ya tenemos en cuenta, que es la intensidad del ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Si es una intensidad leve, moderada o alta, y clasificarlo, pero evaluar el riesgo ya de hipoglicemia pre-ejercicio que tiene el paciente, que probablemente esto lo hacemos menos, ¿no? Evidentemente, un paciente con hipoglicemias desapercibidas, con un test de Clark o un GOLD positivo, son ya pacientes con un riesgo de hipoglicemia alto, pero en el resto lo que se plantea es evaluar este riesgo en función del tiempo en hipoglicemia que nos marca el sensor, de manera que lo estableceremos como bajo, moderado o alto en función de que estemos por debajo del 4, entre el 4 o el 8 o por encima del 8%. Y esto, los autores lo que proponen es tenerlo en cuenta a la hora de dar las recomendaciones de ingesta y de ajuste de dosis de insulina basado en el valor y en la flecha de tendencia, es decir, tener en cuenta el tipo de ejercicio, la intensidad de ejercicio que realizaremos y además el nivel, el riesgo pre-ejercicio de hipoglicemia establecido bien por tener hipoglicemias inadvertidas o bien por el porcentaje que tienen previamente de tiempo en hipoglicemia estos pacientes. Y también muy importante tener en cuenta que estos sistemas suponen una gran ventaja porque a la persona con diabetes le permite aprender de su propia respuesta al ejercicio y se pueden dar pautas mucho más individualizadas sobre los consejos en cuanto a la modificación de la dosis de insulina y en cuanto a la ingesta de hidratos de carbono. Y además el hecho de disponer de alarmas pues, nos puede hacer que tengamos más confianza a la hora de hacer ejercicio, menos miedo a la hipoglicemia. Pero ojo, porque sabemos que también la precisión de estos sistemas en el ejercicio se deteriora mucho y que hay un decalaje que incluso se puede alargar más y que es muy importante tenerlo en cuenta, que esto ya se lo dejo a Pilar, cuando los pacientes utilizan sistemas de closed loop y están en situación de ejercicio. Y por último, lo que se habló en gestación, se hablaron de muchísimas cosas en las que no voy a entrar, simplemente comentar esta ponencia de Eleanor Scott, en la que lamentablemente no puedo compartir datos porque así lo pide la autora expresamente, son datos no publicados y nos pide que no los compartamos, en las que ella nos habla de que evidentemente la monitorización continua ha puesto de manifiesto cómo se correlacionan los diferentes parámetros, los parámetros de la glucométrica y del tiempo en rango con diferentes complicaciones materno-fetales, pero que hay una necesidad realmente de evaluar de manera dinámica los datos que provienen de la monitorización continua. Necesitamos esta información dinámica sobre las variaciones que se producen a lo largo del embarazo y a lo largo del día durante el embarazo y establecer su relación con determinadas complicaciones maternas y fetales. En este caso se centró en hablar de los niños grandes para la edad gestacional y lo que hizo fue hacer este análisis dinámico de los datos provenientes de la monitorización,
de los datos provenientes de 200 mujeres que participaron en el CONCEPT y de 186 mujeres que participaron en un estudio observacional sueco. Y realmente sí que nos aportaba datos muy interesantes sobre cómo el control hasta la semana 10 va a determinar todo lo que pase después, por lo tanto ahí tenemos que estar muy encima de ese control, porque probablemente poco vamos a poder modificar la historia después. Y también los periodos, a lo largo de las 24 horas, hay periodos que son como calientes, por decirlo de alguna manera, en el que nos van a afectar más al parámetro de niño grande para la edad gestacional, como son los momentos de las comidas. Solo comentaros que ya nos han contado que viene Descom G7, mucho más pequeño, solo necesita 30 minutos de precalentamiento para empezar a funcionar, va a ser interoperable, mayor duración y bueno, la verdad es que lo esperamos en breve y con una mejoría constante en su algoritmo de precisión. Medtronic también, ya tenemos el Guardian 4, que ya tiene el marcado CE, y que como novedad también hay una mejoría en el algoritmo de precisión y ya no requerirá calibración ni controles de glicemia capilar, excepto en las situaciones que todos conocemos. Y están también Medtronic ya con la nueva generación de sensores, estos están por venir, que será el Synergy, que es un 50% más pequeño, sin adhesivo y con el algoritmo de precisión también mejorado. Esto sobre la monitorización y rápidamente, porque veo que si no me voy a pasar de tiempo, uno de los temas que ha dado mucho que hablar y que, bueno, simplemente simposiums ha habido 3, otros simposiums que no eran de plumas inteligentes también han hablado de ellas, ha habido varias comunicaciones orales, es decir, es un tema del que se ha hablado mucho en este congreso y parece que va a ser uno de los temas de moda en los próximos meses, ¿no? Los Smart Pens y las Smart Caps, las plumas inteligentes, que al final son dispositivos para la administración de insulina que van conectados con diferentes sistemas, aplicaciones, sistemas de monitorización capilar o de monitorización continua que se pueden descargar y que nos van a permitir visualizar patrones de administración de insulina combinados a la vez con los datos de control glicémico. El primer simposio que hubo sobre este tema fue el patrocinado por Novo Nordisk con NovoPen y se presentaron los datos del estudio sueco en el que participaron 12 centros en Suecia con una N total de 270 pacientes y nos dieron datos, o sea, el objetivo de este estudio era valorar si realmente el uso de Smart Pens podía tener un efecto positivo en el control glicémico y además si puede tener también un efecto aditivo en la modificación del comportamiento de las personas que utilizan estos sistemas. Pues bien, los datos la verdad es que fueron bastante contundentes respecto, los pacientes se siguieron durante un mínimo de 6 meses y desde la visita basal hasta que se vuelven a recoger los datos vemos un incremento de casi 2 horas en el tiempo en rango, con una reducción de también casi 2 horas en el tiempo en hiperglicemia, una reducción de media hora en el tiempo en hipoglicemia de nivel 2, es decir, por debajo de 54, y además también una reducción muy importante de la variabilidad. Y todo esto parece que se asocia a dos eventos que realmente sí que hay una modificación del comportamiento y es que los pacientes aumentan el número de bolus que se dan durante el día cuando utilizan Smart Pens y además se reduce de forma muy significativa los bolus omitidos, ya sean voluntarios o involuntariamente, los bolus olvidados. Y además también valoran el efecto que tienen los bolos que se dan tardíamente sobre la variabilidad glicémica. También se reduce mucho ese bolo tardío, ese bolo que se me ha olvidado, lo doy más tarde, ese bolo prandial que no he hecho y hago después un bolo corrector y realmente tienen un impacto importante sobre la variabilidad glicémica. Además, ellos hacen un análisis económico de salud, hacen un estudio de simulación en el que tienen en cuenta los efectos del tratamiento, la calidad, los años ajustados por calidad de vida y otra serie de parámetros. Y realmente en esta simulación de estudio económico para una realidad sueca, para su sistema de salud y para su perfil de pacientes, el uso de Smart Pens se traduce en una reducción de complicaciones a largo plazo y en una reducción de los costes. Por lo tanto, para ellos
consideran que esta simulación de estudio económico que hacen tienen datos a favor de la costo-efectividad de estos sistemas. Además, en la última parte de este simposio, el doctor Bergenstahl nos presentó la propuesta de integración de los datos de los Smart Pens en el informe de los sistemas de monitorización continua o intermitente de glucosa. Este informe, que ha evolucionado desde el primero de 2013, en el que nos presentaban los datos de la glucométrica y la GP, 2019 en el que ya se nos presentan los datos del consenso de tiempo en rango junto con la glucométrica y la GP, y la propuesta es ya lo que decía Bergenstahl, ya no puede ser un informe de una página, ya tiene que ser un two-page report, pero nos propone que en 2 páginas tengamos los informes de la glucométrica, del informe del consenso del tiempo en rango y de las métricas relacionadas con las dosis de insulina, tanto basal como los bolos. Y que en la AGP estén representados las ratios que utiliza este paciente, las reales, el factor de sensibilidad o las dosis fijas en aquellos pacientes que no utilizan ratios y factor de sensibilidad que sabemos que a ver los hilos, ¿no? Y aquí nos propone cómo se visualizaría el día a día la dosis de insulina, además la que toca versus la que se ha administrado y la respuesta del control glicémico. Entonces, esto es el futuro de la integración de los datos de estos Smart Pens en los sistemas de monitorización. Después se presentaron también los datos sobre el boli el Smart Pen de Medtronic, el InPen, en el que en estos momentos está ya muy avanzada lo que sería la integración con su sistema de monitorización continua. Decir que no penséis, la idea es integrarlo con Libre y con Dexcom. InPen en principio estaría integrado a día de hoy solo con el sistema de monitorización de Medtronic, con Guardian, lo cual puede ser una limitación en los pacientes con múltiples dosis, que sabemos que muchos de ellos son usuarios de monitorización intermitente del sistema Libre 2. Uno de los puntos fuertes de este Smart Pen es la aplicación que incluye la calculadora de bolos, que facilita el contagio de hidratos de carbono, la estimación de las comidas, que tiene un buen algoritmo a la hora de hacer el cálculo del bolo, y que también está pensada para aquellas personas que utilizan algoritmo dosis fijas y no utilizan ratios y factor de sensibilidad. Como os decía, la idea es que el bolilla se integren los datos de la aplicación y del Smart Pen en la GP, en los informes del sensor de Medtronic, en el que nos dará, por un lado, una información global sobre el control glicémico, seguido de datos sobre el cumplimiento o las dosis omitidas de insulina, sobre el comportamiento en cuanto a la administración de dosis de insulina, es decir, si seguimos las recomendaciones del calculador o no, y cuánto por arriba o por abajo nos vamos con de la dosis que nos recomiendan respecto a lo que estamos haciendo, y los datos de insulina, tanto la insulina total como el porcentaje de basal bolus. Y, como veis, una manera muy similar de lo que proponía Bergenstahl para representarlo el día a día, como vemos esos valores respecto a la administración de la dosis de insulina que ha realizado la persona con diabetes. También ellos presentaron datos clínicos de algunos estudios que tienen con Ns pequeñitas, pero en el que también demuestran que los usuarios de Smart Pens mejoran el tiempo en rango, y que otra vez se correlaciona con el número de bolos administrado y con la reducción de los bolos omitidos, y también parece que reducen el tiempo en hipoglicemia el uso de los Smart Pens respecto a no utilizarlos. Por último, Ligi también nos presentó TempoPen y su Smart Cap, que es el Tempo Smart Button, pero no nos presentaron datos clínicos. Lo que sí que será un Smart Pen compatible con determinadas aplicaciones, como son la de Dexcom, la de Gloco y la de MySugar, por lo tanto, para pacientes usuarios de monitorización continua y para pacientes que llevan ya una aplicación como MySugar, que tiene incorporada el calculador de bolos. Interesante me ha parecido
comentaros simplemente esta comunicación, que además es de nuestro compañero el doctor Fernando Gómez Peralta, en el que uno de los Smart Caps más conocidos, que es Insuclock, nos presentó un algoritmo de predicción de hipoglicemia que estará incluido en este Smart Pen. Y la verdad es que los datos que presentó son muy interesantes en cuanto a la gran cantidad de aciertos con este algoritmo predictivo para hipoglicemias en personas con múltiples dosis. Y yo creo que, bueno, evidentemente hay que seguir probando, hay que seguir investigando, pero creo que puede ser algo muy importante que las personas con múltiples dosis también tengan algoritmos de predicción de la hipoglicemia y que podamos mejorar todavía más estos eventos en las personas con diabetes. Por tanto, como resumen, lo que nos contaban es que efectivamente los Smart Pens suponen una ayuda para el automanejo de la diabetes. Nos facilita a los profesionales el análisis de la información y, por lo tanto, el tomar decisiones, y puede ayudar en el día a día de las decisiones de las personas con diabetes a mejorar su control. El futuro parece ser que viene por aquí, sobre todo para las personas con múltiples dosis. Está claro que mejoran, sí que se ha visto que hay modificaciones en el comportamiento, hay modificaciones en los parámetros de control glicémico, y de hecho Satish Garg en una de sus intervenciones concluye que los Smart Pens integrados en los sistemas de monitorización continua son el futuro en el manejo de las personas con múltiples dosis de insulina. Y yo hasta aquí es lo que os quería contar sobre los highlights de estos dos temas. Muchas gracias a todos. Doy paso a mi compañera a Pilar Beato, que nos hará los highlights de los sistemas de... Perfecto. Buenas tardes. Agradezco a la sociedad el haber contado conmigo para resumir los puntos destacados de este congreso. Al principio se planteó que la TTD iba a ser en un formato presencial, pero luego nos anunciaron que iba a ser virtual, dada la situación de la pandemia. De hecho, en la presentación del congreso, el doctor Batelino explicó que como poco después de la pasada TTD en Madrid, la sede del congreso se había convertido en uno de los mayores símbolos de la lucha de España contra la pandemia. El formato virtual ha funcionado muy bien, con una plataforma ágil y fácil de usar, pero para mí el problema ha sido que, revisando el programa de los 4 días, de las 66 sesiones totales que había, la mitad eran o bien sesiones específicas de sistemas de asa cerrada o bien incluían por lo menos una ponencia en relación con sistemas de asa cerrada. He intentado resumir toda esta información agrupándola en 4 temas que me parecen importantes, que son, primero, resultados clínicos de los sistemas de asa cerrada. Segundo, novedades en sistemas de asa cerrada. Tercero, tema muy importante, personalización de los sistemas de asa cerrada. Y cuarto, la visión del usuario sobre los sistemas de asa cerrada. Empezando por los resultados clínicos de los sistemas, se ha repetido un esquema común en la presentación de todos los sistemas. Primero se han presentado los resultados iniciales in silico en simulaciones, luego los resultados en estudios pivotales, los resultados en vida real, en muchos casos en miles de usuarios, y finalmente los resultados según la configuración que se use del sistema en cuanto a objetivos y en cuanto al uso de los diferentes modos. Empezando por Medtronic, el doctor Ohad Cohen presentó sus datos en vida real en los usuarios iniciados desde agosto del 2020 hasta marzo del 2021 en varios países, incluyendo, como veis aquí, más de 4.000 usuarios y encontrando un tiempo en rango de 76,2% que se reproduce de forma muy similar en la mayoría de los países incluidos. Comparando los datos iniciales con los datos al final del seguimiento en un subgrupo de estos usuarios, partiendo de un tiempo en rango de 63,4%, se alcanza un 75,5% al final. Mantened esta cifra en la memoria, este 75,5%, porque vamos a ir repitiendo el mismo dato en tiempo en rango al final con cada uno de los sistemas. Siguiendo el esquema que he comentado, el doctor Hoja se refirió a los datos en simulaciones, los datos en estudio pivotal y los datos en vida real.
y mostró cómo son muy similares, lo que da tranquilidad de que los modelos en simuladores iniciales eran robustos. Mostró también que la mayoría de usuarios del sistema 780 utilizan el objetivo de 100 y también la mayoría configuran la insulina activa entre 2 y 3 horas, parámetros que son los que recomienda Medtronic para la mayoría de los usuarios. El doctor Goran Petrovsky mostró sus resultados en niños tras 3 meses de uso, encontrando un 78,8% de tiempo en rango, partiendo de un 42% de tiempo en rango en múltiples dosis de insulina. Y mostró un vídeo muy bonito en el que iban pasando los tiempos en rango conseguidos por cada uno de los niños individualmente. Como veis, resultados excelentes. El director de la clínica Diabetes en Holanda, que es un centro, como sabéis, pionero en tecnología y en ofrecer una atención diferente a la diabetes tipo 1, mostró sus resultados en vida real en 33 usuarios de 780. Ya a los 6 meses, debieron ser de los primeros centros en empezar, en agosto del 2020. Dijeron que ahora ya a día de hoy tienen más de 400 usuarios. Y tenéis arriba los diferentes puntos en el tiempo, basal, 1 mes, 3 meses y 6 meses, y consigue un altísimo tiempo en rango de casi un 48% en el primer mes, que se mantiene por encima de 80% a lo largo de los 6 meses de seguimiento. Comparó estos resultados con las recomendaciones de los consensos internacionales y recalcó que es la primera vez que consiguen cumplir todos los objetivos de buen control en tiempo en rango, tiempo en hipo, tiempo en hiper, hemoglobina glicosilada y variabilidad glucémica. Confirmó que los pacientes estaban contentos con el sistema, pero se mostró preocupado porque dijo que tenía la impresión de que los pacientes estaban aprendiendo los nuevos sistemas más rápido que los equipos de profesionales. El doctor Scaramuza mostró datos en 25 niños a 3 meses en Italia, partiendo de un 69% de tiempo en rango en modo manual, alcanza un 82% de tiempo en rango en modo automático. Y mostró este caso espectacular de un niño que partía de un 28% de tiempo en rango para alcanzar un 90% de tiempo en rango con 780. Comunicamos también nosotros nuestros datos en Badajoz, en 52 adultos y adolescentes, con el servicio de pediatría, el doctor Arroyo y la doctora Gil Poch, y tenemos un tiempo en rango, entonces teníamos 2 semanas de seguimiento, de un 81,9%. Respecto al sistema Control-IQ, se presentaron los datos de estudios pivotales y los datos en vida real, tanto en adultos como en niños, en 1.400 pacientes, y los respectivos resultados en tiempo en rango de un 77% en adultos y un 67% en niños. Y cómo este beneficio es sostenido a lo largo de todo el año de seguimiento. En el simposio de Tandem, el doctor Breton, uno de los ingenieros que diseñaron el sistema Control-IQ, mostró, en relación, como he dicho antes, según el uso que cada paciente haga del sistema, mostró que los pacientes que utilizan el modo sueño consiguen un mayor tiempo en rango durante la noche y que a mayor número de horas de uso del modo sueño, mayor es el beneficio. El doctor Kovachev resumió también los datos en los estudios pivotales con Control-IQ y los datos a un año en vida real, con un aumento de tiempo en rango de un 10% respecto al inicio. Respecto al sistema Diabeloop, la doctora Meider mostró los componentes del sistema, en este caso con Insight, con la bomba Insight de Roche, y mostró resultados a 6 meses con un aumento del tiempo en rango de 53% a 69,7%. En una comunicación oral de un grupo francés, también sobre el sistema Diabeloop, se presentaron los resultados en niños con un mejor perfil en el grupo de asa cerrada, aquí en color rosa, respecto a la asa abierta en color azul. Y aquí tenéis los datos en la fase de 6 semanas en domicilio en estos 17 niños, con un aumento del tiempo en rango desde un 58% a un 66%. Y de nuevo, respecto al uso que se hace del sistema, se presentó un póster en el que se mostraba proporcionalmente un mayor beneficio, como era esperable, con la programación del objetivo de glucosa más bajo.
Finalmente, respecto al sistema Omnipod, se presentó muchísima información. Es el único sistema que va con bomba parche. Está previsto su lanzamiento en Estados Unidos después del verano, aunque aún no hay fecha para Europa. En este sistema el usuario controla el sistema desde el móvil, incluso para la administración de bolos, lo que es muy útil, sobre todo en adolescentes que no quieren sacar la bomba. Pero, por otra parte, el algoritmo va en la bomba, lo que permite al usuario no estar continuamente atado al móvil. El doctor Forlensa presentó en un vídeo cómo funciona el sistema, infundiendo bolos de mayor o menor cantidad según el valor de glucosa, y dijo, y esto me pareció interesante, que debemos dejar de hablar de basal o de microbolos o de bolos de autocorrección, que son términos que confunden, que son todos bolos de insulina de mayor o menor cantidad. Los objetivos en el sistema Omnipod son configurables entre 110 y 150 para cada tramo horario, cosa útil, por ejemplo, para niños con posibilidad de diferentes programaciones si están en casa, si están en el colegio o si están en actividades extraescolares en las que van a hacer más ejercicio. Como digo, hubo muchas comunicaciones sobre los datos del estudio pivotal de Omnipod. El doctor Buckingham mostró el beneficio con el sistema de asa cerrada, aquí en color azul, respecto a terapia convencional, en rosa. La doctora Jennifer Sher mostró datos de hemoglobina glicosilada de 6,99% en niños y 6,78% en adultos. Datos de tiempo en rango, en este caso en adultos, de un 73,9%, con mejores resultados con el objetivo usado más bajo, que en este caso, como digo, es de 110. Y datos de tiempo en rango en niños con un 68% y los cambios con el uso de diferentes objetivos, que era mucho más frecuente, el uso de diferentes objetivos era mucho más frecuente en niños que en adultos, como era esperable porque precisa una mayor personalización del sistema. Pasando al punto 2 de novedades en sistemas de asa cerrada, Medtronic mostró sus próximas mejoras en el algoritmo y habló de su futuro sistema de asa cerrada personalizado y del concepto del que oiremos hablar bastante de gemelo virtual. Tendremos que esperar a ver exactamente los detalles de este gemelo virtual. El doctor Haidar de Canadá resumió de nuevo los beneficios obtenidos por los diferentes sistemas para pasar a preguntarse que si ya hemos llegado al 70%, ya hemos superado el 70% de tiempo en rango, ¿ahora qué viene? Contestando que el futuro inmediato ahora es dejar atrás el componente híbrido de los sistemas. En este sentido, se presentó una comunicación oral sobre sistemas completamente automatizados, ya que el problema de las comidas es una carga importante con los sistemas actuales, especialmente en adolescentes que tienden a omitir los bolos de las comidas. En esta comunicación se presentó el sistema Rocket, como veis arriba, y se mostraron los resultados comparativos del control en color rojo respecto al sistema Rocket, aquí en color azul, en una cena no anunciada, detectada por el sistema. Como veis, el sistema controla antes la hiperglucemia postprandial, en este caso de comida no anunciada, que el control. Pau Herrero del Imperial College de Londres hizo una presentación excelente también en este sentido, mostrando los sistemas híbridos, hablando de la necesidad que tienen del anuncio de ejercicio y del anuncio de ingestas. Habló del sistema bioinspirado desarrollado por el Imperial College, basado en la fisiología de la célula beta, y de su desarrollo actual, el desarrollo que están haciendo hacia un sistema completamente automatizado mediante, como veis arriba, un algoritmo de detección de ingestas. Y mostró datos en simulaciones con un mejor control con el algoritmo de detección de ingestas en color verde en comparación con una ingesta no anunciada en color rosa. También Medtronic presentó un póster sobre la opción de bolos que ellos llaman voy a comer, I'm eating, en lugar de un recuento exacto de carbohidratos para reducir la carga en las personas con diabetes. Pasando al apartado 3, sobre personalización de los sistemas de asa cerrada. El doctor Doyle, ingeniero, habló de cómo existen sus poblaciones de pacientes que necesitan que se modulen los algoritmos para sus necesidades específicas.
Estas subpoblaciones serían los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, los trabajadores por turnos, los atletas, como ha hablado antes Cintia, entre otras. Explicó que en los estudios publicados hasta la fecha estas subpoblaciones están escasamente representadas, se incluyen muy pocos pacientes, y se centró especialmente en el embarazo como subpoblación con requerimientos muy diferentes, con una necesidad de un control glucémico más estricto y cambiante, y de cómo hay en marcha estudios diseñados específicamente para modular los algoritmos específicamente para el embarazo. La doctora Charlotte Boughton se centró también en el uso del sistema de Cambridge en ancianos, que explicó que desde el punto de vista personal había sido muy satisfactorio. Veis abajo el comentario de un paciente mayor: en menos de 2 horas me habéis transportado al nuevo mundo tecnológico. Y también se refirió a sus poblaciones de personas con escasa alfabetización y con dificultades para el cálculo. Y finalmente el doctor Reynard, también en relación con la personalización de los sistemas, se centró muy importante en el uso de sistemas de asa cerrada en personas con hipoglucemia problemática. Explicó de nuevo cómo los estudios hasta ahora han excluido a los pacientes con hipoglucemia problemática y presentó datos de este estudio comparando sistema Control-IQ frente a sistema integrado. Estas son las características de los pacientes. Fijaros arriba a la izquierda en los criterios de inclusión. Se trata de pacientes con un CLAR score mayor de 3, es decir, con un mal reconocimiento de las hipoglucemias o que habían sufrido hipoglucemias graves en los 6 meses previos. Y estos son los resultados del estudio, con una mayor reducción del tiempo en hipoglucemia en el grupo de asa cerrada. Y finalmente, el cuarto punto sobre la visión del usuario sobre los sistemas de asa cerrada. Aprovecho para decir que se echaron de menos pausas entre charlas. En concreto, por ejemplo, el miércoles, veis ahí el programa, desde la 1:20 hasta las 10:30 de la noche, con 15 minutos de pausa, en un formato virtual. Realmente, lo hemos comentado antes, resultó excesivo. La doctora Messer presentó las expectativas en cuanto a control glucémico que debemos presentar a las personas con diabetes que van a iniciar el uso de sistemas de asa cerrada, como ya hemos venido comentando, entre 70 y 75% en tiempo en rango en adultos y sobre 68% en niños. Y se presentó en una charla específica sobre psicología que empezó con esta cita de un psicólogo americano, aplicada en concreto al campo de la diabetes, que dice que si las demandas de un régimen de tratamiento no se ajustan a cómo los pacientes quieren vivir sus vidas, el paciente puede decidir renunciar, en este caso, a conseguir un control glucémico muy estricto para proteger, para defender su calidad de vida. Se habló extensamente sobre la necesidad de psicología en el campo de la tecnología para la diabetes. El doctor Dobb, en este mismo sentido, presentó datos de una revisión de la literatura realizada por ellos, en la que se muestra que a más tecnología, mejor tiempo en rango, desde solo monitorización a suspensión en predicción en hipoglucemia a asa cerrada, pero sabemos que los pacientes abandonan el uso de la tecnología, como en estos datos que se nos comunicaron al principio en Estados Unidos con el uso de la primera versión de 670. También el doctor Escaramuza, en una charla interesante, resaltó los muchos beneficios de la tecnología, pero también los problemas que lleva asociados, el dolor de las inserciones, las pérdidas de señal, las alertas, las reacciones cutáneas, el exceso de información y el precio. El doctor Polonsky presentó una charla muy interesante sobre resultados relacionados con el paciente y explicó cómo hay 3 aspectos que no se pueden obviar en la evaluación de la tecnología: el estrés en relación con la diabetes, la preocupación por la hipoglucemia y la satisfacción con el dispositivo que se esté iniciando. La doctora Laffel, en una charla titulada Preferencias de los pacientes en relación con la infusión automatizada de insulina, habló de los campos en los que se condicionan las preferencias de los pacientes por un sistema u otro, las creencias, las expectativas, el ámbito emocional, cognitivo, motivacional de cada paciente, especialmente en pediatría, donde se superponen las preferencias de los padres y las preferencias de los niños.
y presentó el proyecto INSPIRE, diseñado para desarrollar herramientas para evaluar específicamente la satisfacción con el uso de sistemas de asa cerrada. Cada uno de los sistemas presentaron resultados específicos de satisfacción. Medtronic con la 780 mostró mayor satisfacción en pacientes y en padres. Control IQ mostró mejor satisfacción en datos de vida real, con los diferentes ítems evaluados, la facilidad de uso, la mejoría en la calidad de vida. Y algo que veremos cada vez más, la reproducción literal de los comentarios de los usuarios, analizadas por temas, recogidas por los psicólogos y analizadas por temas para darles respuesta en el desarrollo futuro de los sistemas. En Omnibus, por ejemplo, el doctor Forlenza contó el caso de un adolescente que tras iniciar el sistema valoraba poder hablar con su madre de temas normales y no solo de diabetes todo el tiempo, y con temas normales se refería básicamente a ir de compras. El doctor Edelman, en una charla que recomiendo, expuso cómo en diabetes tipo 1 la dosis de insulina debe basarse en la predicción de la glucemia en los próximos 30 minutos, en la insulina a bordo, que es exactamente lo que hacen los sistemas de asa cerrada. Se reconoció, sabéis que él tiene diabetes tipo 1 desde la infancia, se reconoció como usuario de sistema Do It Yourself y usuarios de sitios alternativos para la colocación de la bomba. Dice que sus brazos y su abdomen ya no pueden más. Mostró sus propios resultados de control. Dijo que los sistemas de asa cerrada casi eliminan las hipoglucemias, mejoran tremendamente el tiempo en rango, reducen la frustración del día a día y mejoran la calidad de vida en la gran mayoría de los usuarios. Y dijo una frase que me hizo pensar en relación con el tema anterior de la personalización de los sistemas. Dijo: pienso que los algoritmos son todos muy buenos, pienso que la diferencia está en el usuario, no en el algoritmo. Y para concluir, otros aspectos que me parece interesante comentar, se presentó una comunicación oral interesante en la que se comparaba la infusión de insulina de un sistema comercializado con un sistema do it yourself en los mismos pacientes simultáneamente, solo un sistema con insulina, el otro con salino, con suero salino. Aquí tenéis los sistemas que usaron y fijaros arriba en la importante diferencia en la insulina total infundida por cada uno de los sistemas, de 25 unidades a 14 unidades. Si bien la correlación entre ambos sensores fue muy alta, de un 99%, y la correlación entre cuándo aumentaba o reducía la basal del sistema también era alta, de un 85%, las diferencias estaban, digamos, en la basal automática establecida de base por cada uno de los sistemas. Y destacar el alto número de malfunciones y errores con el sistema Do It Yourself en relación a los escasos errores del sistema comercial. Como conclusión, me quedaría con la frase que dijo el doctor Batelino en la última sesión plenaria sobre sistemas de asa cerrada, un poco recordando los congresos iniciales de la TTD y cómo ha ido evolucionando. Dijo que antes era teoría, antes era esperanza, era un sueño y ahora es una muy bonita realidad. Gracias por vuestra atención, espero haberos dado una visión útil de lo que se trató en el Congreso. Y paso a presentar al doctor Martín Cuesta. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, es un placer estar en una mesa de este nivel y quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Diabetes por darme la oportunidad de presentar los highlights en telemedicina, inteligencia artificial y tecnología aplicada en la diabetes tipo 2 del reciente Congreso de la ATTD. Como no podía ser de otra forma, las sesiones sobre telemedicina han abordado repetidamente durante el Congreso el impacto de la pandemia COVID-19 en las personas con diabetes mellitus. Está claro que la diabetes mellitus y la obesidad al menos duplican el riesgo de fallecer por COVID-19. Por tanto, hemos tenido que adaptar nuestro modelo de atención para proteger a las personas más vulnerables con diabetes de la transmisión hospitalaria. El doctor Hirsch de Seattle compartió su experiencia personal el primer día, señalando que durante este periodo hemos aprendido a desarrollar un modelo de atención mucho más eficiente desde el punto de vista glucocéntrico.
La mayoría de los pacientes jóvenes prefieren este tipo de atención y puede mejorar la adherencia y el número de visitas. Sin embargo, todos hemos vivido los múltiples retos que hemos tenido que sortear como hemos podido. Por un lado, hemos dejado de realizar la exploración física, no hemos podido obtener de manera adecuada las glucemias capilares de los pacientes con diabetes tipo 2, especialmente de los más mayores, y hemos tenido que solucionar y utilizar vías de comunicación fuera de la consulta habitual que habitualmente no quedan registradas y que consumen mucho tiempo, como puede ser el correo electrónico o los e-mensajes, como por ejemplo con plataformas de WhatsApp. De la misma manera, está por ver cuántas retinopatías diabéticas, cuántos pies diabéticos, cuántas hipertensiones mal controladas van a ser diagnosticadas en los próximos meses. Y aun con todo, la telemedicina para el doctor Hirsch, y creo que en esto compartimos todos la misma opinión, ha llegado para quedarse. Va a ser muy importante los modelos de atención que vamos a desarrollar para las personas con diabetes. Y se atrevía a decir, lo cual estoy totalmente de acuerdo, que la educación diabetológica remota se va a convertir en gran parte en el standard of care de la diabetes. Es decir, debemos de desarrollar y adaptarnos a modelos de atención que estén centrados por y para los pacientes. En línea con esta primera charla sobre telemedicina, se presentó una mesa de debate sobre el futuro de las consultas digitales en el tratamiento de la diabetes. La primera ponencia corrió a cargo de Mark Clements, profesor de pediatría de la Universidad de Missouri, en Kansas, que, como ahora veremos, está utilizando técnicas de Machine Learning para mejorar la atención a los niños con diabetes tipo 1 a través de un modelo que integre todos los datos potenciales disponibles y el uso de vías de comunicación mucho más eficientes. El modelo actual de atención a las personas con diabetes es insuficiente y es parte del hecho de que menos de una de cada 3 personas con un control insuficiente de diabetes conseguimos llegar a los niveles de hemoglobina glicosilada sugeridos por las guías de práctica clínica. El árbol de causas, como podemos ver, es complejo. Una relevante que enfatizó bastante fue la falta de evidencia científica en relación tanto a las intervenciones digitales como a las intervenciones presenciales que hacemos. No disponemos de buenos ensayos clínicos y, por tanto, desconocemos cuál es el mejor modelo de atención para nuestros pacientes. De la misma manera, la visualización e interpretación de los datos es complicada. Es complicada para nuestros compañeros que son endocrinos y no son expertos en tecnología aplicada a la diabetes. Es muchísimo más complicado para los médicos de atención primaria y en muchas ocasiones parece que les exigimos a los pacientes que sean verdaderos endocrinólogos expertos en diabetes. Además, otra de las razones que está detrás del control subóptimo es el hecho de que no se realiza un uso eficiente de los datos clínicos y de las glucométricas del paciente. Esto es en parte por la multitud de plataformas independientes, tales como las plataformas, por ejemplo, de los sensores, de bombas de insulina, la falta de integración de todos estos datos en la historia electrónica, etcétera, etcétera. El proyecto que están desarrollando en la Universidad de Kansas trata de encontrar una plataforma que integre toda la información posible de las personas con diabetes tipo 1 en edad pediátrica. En esta plataforma para la consulta de diabetes digital, uno entraría y en la misma, en un primer vistazo, podríamos ver qué marcadores de riesgo sobre nuestros pacientes se están cumpliendo y cuáles no, qué objetivos de control metabólico cumplimos y cuáles no. Desde aquí mismo deberíamos de poder derivar a los pacientes a programas específicos de formación o de educación diabetológica. Además, en el mismo software deberíamos de tener toda la descarga de datos, todas las glucométricas y además deberíamos de poder tener acceso rápido a sus tratamientos, a sus datos clínicos, a sus visitas a urgencias. De manera adyacente también deberíamos de poder iniciar la videoconsulta muy rápida sin necesidad de abrir otro tipo de software. Y finalmente, también señaló mucho la utilidad del uso de los mensajes de texto como herramienta muy eficiente para comunicar mensajes al paciente y mejorar la atención diabetológica. El proyecto, lógicamente, va mucho más allá de aportar una herramienta de telemedicina. Utiliza técnicas de Machine Learning y de Deep Learning para desarrollar modelos predictivos que puedan mejorar la asistencia dentro de un mismo centro. Por ejemplo, de esta manera se intenta encontrar perfiles de alto riesgo de complicaciones agudas y crónicas para destinar más recursos y un uso más eficiente de nuestro tiempo.
Como expresa el ponente, están desarrollando lo que llama una verdadera máquina de ingeniería en la cual nos van a ayudar a interpretar los datos y a través de microvisitas de minutos de duración debemos de ser capaces de ir al grano, de ir a lo importante, a lo que debe ser mejorado en el paciente a través de múltiples y frecuentes visitas. En esa línea ya tienen datos y presentaron de cómo predecir con la plataforma el riesgo de cetoacidosis diabética en su cohorte de pacientes pediátrica o de empeorar en los siguientes 3 meses la hemoglobina glicosilada, tal como se muestra en la figura. En ese mismo día, en la sesión paralela, la segunda parte se destinó a discutir cómo se han manejado las urgencias diabetológicas en la era de las consultas digitales, telemedicina y en la época COVID. Respecto a la hipoglucemia severa en el mundo digital, me encantó, como dijo el doctor Hirsch, realmente no hay nada único respecto a la hipoglucemia severa por el hecho de estar en la época digital. La importancia es siempre estar preparado. No siempre los pacientes disponen de glucagón ni saben cómo utilizarlo. Para ilustrarlo, presenta los datos de la corte del Type 1 Diabetes Exchange Registry, en la cual, como podemos ver, solo 2 de cada 3 adultos tienen prescripción de glucagón y no todos ellos saben utilizarlo. Respecto al manejo de la cetoacidosis diabética en el mundo digitalizado, realmente sí que se sigue enfatizando la importancia de la educación relativa a los días de enfermedad. Y para ilustrar que la educación es claramente mejorable, demostró los datos que tenemos en la pantalla, donde podemos ver que a medida que las personas con diabetes cumplen años, cada vez es el menor porcentaje de pacientes los cuales realizan una cetonemia con glucemias por encima de 300 miligramos de decilitro. Una potencial novedad presentada será el uso de la monitorización continua de cetonemia de manera simultánea a la monitorización continua de glucosa intersticial. Los resultados publicados hasta la fecha, como podemos observar, muestran una precisión de medición elevada, con una MAR de beta-hidroxibutirato en líquido intersticial de 14,4%. Por lo tanto, quién sabe si en el futuro la tecnología FLASH va a incorporar igualmente la medición continua de beta-hidroxibutirato en el líquido intersticial. Durante esta misma ponencia se señaló el papel de la monitorización continua en tiempo real y de las televisitas en la mejoría del tiempo en rango observado y de la disminución de la glucemia media en personas con diabetes tipo 1 durante la pandemia y el confinamiento. Esto sabemos que ha sido extensamente reproducido en la literatura, también por grupos españoles. Lo que sí es interesante es poder ver que esto es ampliamente reproducible con más de 64.000 sujetos en Estados Unidos, en estas 3 ciudades que vemos en la figura, pero siempre también señalando que hay importantes discrepancias y que estas discrepancias al menos se explican en parte en relación a los recursos económicos de las personas que utilizan la monitorización continua en tiempo real. Podemos observar que aquellos que tienen más ingresos tienden a tener mejor tiempo en rango prepandemia y mejor tiempo en rango pospandemia, y de hecho tienen un mayor incremento del tiempo en rango. Esto sugiere, según el ponente, que está muy probablemente en relación con el hecho de mayor acceso al propio sensor y, de la misma manera, a mayor acceso a teleconsultas y a videoconsultas con mayor frecuencia. Una sesión que me pareció absolutamente fascinante y que os animo a todos los que podáis saberla, sobre telemedicina en pediatría, fue impartida por Lori Lafell de la Clínica Joslin. Inicialmente, la doctora nos mostró cuáles son las recomendaciones de seguimiento de las guías actuales, que ni mucho menos siempre se cumplen, con visitas trimestrales y un tiempo estimado por los expertos aproximado de solo 18 minutos para valorar la configuración de la bomba de insulina y la monitorización. Considerando, asimismo, que la opinión de los expertos es que se debería de pasar entre 45 y 60 minutos por consulta por paciente para dar la mejor atención posible. La realidad actual es que en un mundo en el cual la incidencia de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 cada vez es mayor y en un mundo en el cual cada vez tenemos menor número de endocrinólogos, es absolutamente fundamental revisar nuestro modelo de atención para hacerlo mucho más eficiente. Sin embargo, aunque la telemedicina tiene un enorme potencial y de eso no hay duda, la doctora nos recordó toda la parte de contacto humano que se ha perdido durante la pandemia con este modelo de atención. Realmente una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí tenemos imágenes de la Clínica Joslin, de las salas de pediatría y de educación absolutamente vacías durante semanas durante el confinamiento en Estados Unidos.
Es evidente que las interacciones entre personas con diabetes y sus profesionales es fundamental, les hace sentirse más apoyados y además la interacción con otras personas y otros niños con diabetes es fundamental para normalizar la enfermedad. Por tanto, como bien señalaba, no queremos deshacernos de las visitas presenciales, sino avanzar hacia un modelo mixto o híbrido de atención. De hecho, el modelo que propone la doctora Lafel es un modelo híbrido de visitas presenciales cada 6 meses, junto al menos 2 televisitas entre las presenciales o incluso, si el paciente lo precisa o tiene peor control, visitas mensuales con telemedicina siempre que sea necesario. En cualquier caso, lógicamente habla todavía de las limitaciones de nuestros modelos y en gran parte es la falta de evidencia sólida, sobre todo desde el punto de vista de estudios de coste-efectividad, para apoyar el uso de este tipo de consultas sobre las consultas presenciales a medio y largo plazo. Al final de la sesión se lanzó la pregunta de cómo estaban los ponentes atendiendo a día de hoy, es decir, hace 5 días, a las personas con diabetes. Podemos ver que de los 4 ponentes, 3 son americanos y una israelí. Bueno, llama la atención que en pediatría los 2 ponentes nos informan que la grandísima mayoría de visitas a día de hoy en Estados Unidos en pediatría se realizan mediante videoconferencias, tanto en la clínica Joslin como en Colorado. Mientras que en adultos en Israel, por otro lado, ya el 70% de los pacientes ya se están atendiendo de manera presencial. Y en otras zonas, por ejemplo, en California, en adultos ya el 80% han vuelto a la presencialidad. Por lo tanto, esta encuesta puede sugerir 2 cosas. Uno, que en edad pediátrica el modelo de atención de telemedicina puede ser incluso más atractivo para los pacientes y las familias. Y 2, también ilustra, bajo mi punto de vista, la gran heterogeneidad de la atención actual que reciben las personas con diabetes. Y es que estamos todos, ¿verdad?, actuando sobre la marcha, decidiendo cuál es el mejor modelo de atención para mi paciente y, por lo tanto, estamos aprendiendo sobre la marcha, pero sin duda estamos avanzando en encontrar el modelo más eficiente posible. En esa misma mesa, la ponente Revital Nimri de Israel presentó los primeros datos del sistema de inteligencia artificial para el apoyo de toma de decisiones terapéuticas denominado el DreamMed Advisor. Se trata de un sistema de ajuste de terapias y configuraciones de bomba de insulina abierta en diabetes tipo 1 basado en los datos históricos del paciente, de la monitorización continua de glucosa y, en este caso, utilizando Dexcom con la tecnología Sensor Augmented Pump, que aunque no lo decía, obviamente parece que es la bomba de tándem en el modo Basal IQ. La plataforma de descarga que utiliza es Typepool y podemos ver que muestra los cambios sugeridos en la terapia de manera muy rápida, muy eficiente, en tiempo real, y de hecho se puede programar que nos vaya haciendo cambios el sistema artificial una vez al mes o cada 2 semanas cuando queramos, o cada vez que encuentre una tendencia nos puede enviar directamente los cambios sugeridos al profesional, el profesional los va a validar y después de validarlos van a llegar al paciente, como ahora vamos a ver, en tiempo real a través de esta aplicación. La verdad es que de toda su ponencia a mí esto es lo que más me gustó, realmente el poder utilizar un sistema muy eficiente, no tener que estar mandando los cambios por teléfono con los errores que puede tener eso, ¿verdad? No tener que estar utilizando el correo electrónico por la ley de la protección de datos, encriptando los archivos, etcétera. Este tipo de, ni mucho menos utilizando WhatsApp, que por desgracia seguro que aquí muchos utilizamos, ¿verdad? Aunque sea puntualmente. Bueno, pues el poder utilizar este tipo de plataformas para que lleguen los cambios al paciente en tiempo real de una manera muy rápida y eficiente, sin duda para mí me parece algo extremadamente interesante. Obviamente, para poder utilizar este sistema de ayuda para la decisión de cambios terapéuticos debe de estar aprobado y está aprobado por la FDA y previamente se presentó este ensayo clínico que era un estudio antes-después, un diseño cruzado en el cual se comparó y se demostró la estrategia de no inferioridad cuando los cambios en glicosilada y en tiempo en rango eran realizados por los expertos en diabetes de Estados Unidos o de Israel, de 7 centros, o los desarrollados por la plataforma de inteligencia artificial. En este ATTD se han presentado los primeros datos en vida real de este sistema y podemos observar que han sido 66 niños en Estados Unidos o en Israel utilizando las recomendaciones. ¿Qué se ha observado? Pues se ha observado mejorías a los 3 meses, que aunque son clínicamente relevantes, todavía están lejos de lo que se observa en vida real
en los sistemas de asa cerrada. Podemos observar una disminución de la glicosilada utilizando esta tecnología de 0,3% y un aumento de tiempo en rango a los 3 meses del 5% en vida real. En cualquier caso, sí que si nos vamos a ver cuál es el tiempo en rango medio a los 3 meses, parece que un 42% está muy lejos de considerarse bueno. Por lo tanto, aunque las comparaciones son odiosas, parece que los resultados obtenidos en vida real están lejos de ser equiparables a los sistemas de asa cerrada. El proyecto va mucho más allá, como explica la ponente, y abarca la aprobación, que actualmente está bajo revisión de la FDA, para hacerlo extensible a pacientes tanto con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2 con múltiples dosis de insulina, utilizando una aplicación en el móvil con un calculador de bolo que se va actualizando de manera automática en base a los datos del histórico de la monitorización continua en tiempo real y de los registros del paciente. Además, el deseo de los desarrolladores es que esté integrado en la historia clínica electrónica próximamente en Estados Unidos. Bueno, uno de los proyectos que más me han gustado, por ser totalmente distinto a lo que se presentaba, es el proyecto ECO para diabetes tipo 1. El proyecto ECO surge en 2004 en la Universidad de Stanford y su objetivo es democratizar, con cómo suena de fuerte, democratizar el conocimiento científico y compartir las mejores prácticas para llegar a más centros médicos con menos recursos de aprendizaje. El objetivo es transmitir la mejor información científica, los mejores programas formativos en diabetes tipo 1 y educativos, desde centros de referencia con equipos multidisciplinares a través de videoconferencias y pequeñas sesiones didácticas de 20 a 30 minutos. Los centros más pequeños, lógicamente, se conectan a estos nodos y mejoran desde el punto de vista que aprenden a llevar la mejor atención posible copiando los modelos o la educación de los centros de referencia. Actualmente se está desarrollando en más de 20 países, como podemos ver en la figura, y lleva formación desde los mejores centros de Estados Unidos hasta zonas como Namibia o Kenia, o hospitales mucho más pequeños, terciarios y periféricos de Estados Unidos. De esta manera, a través de teleconsultas, de presentaciones de casos clínicos, de módulos de aprendizaje, se comparte el conocimiento científico. Las sesiones didácticas que incluye el programa las tenemos aquí en la pantalla y como podemos ver realmente el programa es muy completo. Como decía, son vídeos de 20 a 30 minutos que se acompañan de frecuentes reuniones a través de telemedicina con profesionales de altísimo nivel. Dentro de las múltiples iniciativas de este proyecto, esto me pareció súper novedoso y también lo he visto en mi práctica clínica diaria y por esto lo traigo. Y es el papel potencial que tienen las personas con diabetes tipo 1 cuando se dedican a ayudar a otras personas con diabetes tipo 1. Bueno, esta iniciativa lo que trata es de resaltar la figura del coach en diabetes tipo 1. Y es que personas de la propia comunidad representadas por todas las etnias y culturas, como podemos ver en la figura, y todas ellas con diabetes tipo 1, se encargan de intentar ayudar a personas para que mejoren la enfermedad y para que mejoren su calidad de vida. Bueno, como podemos observar en los datos preliminares, aunque son solo datos de 24 pacientes y no presentaron su hemoglobina glicosilada de partida, en cualquier caso, a los 6 meses podemos ver una disminución de la hemoglobina glicosilada de 1,21% de media, lo cual es una intervención en vida real muy por encima de lo que observamos con la mayoría de terapias, ¿verdad?, que se prueban en vida real. Por lo tanto, estos datos sugieren que el papel de las propias personas con diabetes tipo 1 sobre otras personas con diabetes tipo 1 es fundamental y, desde luego, que puede mejorar los resultados clínicos. Para mí, por la parte que me tocaba cubrir, otro de los puntos fuertes que me encantó del Congreso fue la presentación del doctor Michael Abramov, como ahora veremos, de un sistema de inteligencia artificial que diagnostica mejor que los propios oftalmólogos la retinopatía diabética. El profesor Abramov, oftalmólogo americano en activo y que es promotor y desarrollador de este mismo sistema, nos explicó que la inteligencia artificial autónoma, esto es la que no depende de validación humana, a diferencia, por ejemplo, de lo que acabamos de presentar con la ayuda para la toma de soporte de decisiones del Dream Meta Advisor, aquí no hace falta validación ninguna, es una realidad que se está utilizando en Estados Unidos y en gran parte del mundo para el diagnóstico de la retinopatía diabética.
Es instantánea, ocurre en el punto de screening y es el propio desarrollador, en este caso él mismo, el que responde a nivel legal en caso de un mal diagnóstico o mal funcionamiento del sistema. A ese nivel llega su nivel de confianza de que este sistema es bueno y que ayuda a los pacientes. Lógicamente está aprobado ya por la FDA y para llegar a su aprobación por la FDA ha tenido más de 300 artículos detrás este tipo de inteligencia artificial en retinopatía diabética antes de ser aprobada. Y actualmente, como podemos ver, desde el año 2020 está sugerido por los Standards of Care de la ADA que se puede utilizar como método alternativo para el diagnóstico de la retinopatía diabética o de la maculopatía diabética. Es evidente que para ello debe de haber sido validado frente al gol estándar, que en este caso serían los propios oftalmólogos entrenados, y lo que podemos observar del sistema es que obtiene una precisión muy superior, con una sensibilidad muy superior comparado con los oftalmólogos americanos. El coste actual en Estados Unidos para los pagadores está en torno a $55. Además, desde el punto de vista, y eso me gustó muchísimo de su presentación, constantemente hablaba de equidad y de ética. Equidad y ética aplicado al acceso a los tratamientos médicos para las personas con diabetes. Y desde ese punto de vista pretende disminuir la disparidad y aumentar la equidad en la atención como una herramienta muy útil, y ya nos presentó los datos, por ejemplo, de Nueva Orleans, donde existe una lista de espera de más de 4 meses para ver un oftalmólogo, y habiendo implantado allí este sistema, demostrando que es una estrategia que disminuye los tiempos de espera y que se está llevando a otras partes del planeta, como podemos ver en la figura, tan dispares como Bangladesh o nuestro propio país. Voy avanzando y en este congreso realmente ha traído momentos únicos, como estar conectados 250 personas simultáneamente con las cámaras abiertas en espera de presentación de los resultados del estudio mobile a través de Zoom, publicados simultáneamente en JAMA. Y aunque lógicamente la doctora Cintia ya lo ha explicado y es difícil mejorarlo, pero como es un estudio muy interesante que puede dar pie a mucha discusión, voy a comentarlo igualmente intentando señalar otros aspectos para complementar su presentación. Bueno, fue uno de los platos fuertes del Congreso, porque realmente el título de si es útil o el mensaje de si es útil la monitorización continua en tiempo real en pacientes solo con insulina basal es muy ambicioso, eso seguro de entrada. Pues para ello han desarrollado un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico promovido por DESCOM, y eso también es relevante señalarlo, para valorar el impacto de la utilización de la monitorización continua en tiempo real con el DESCOM G6 en adultos con diabetes tipo 2, manejados en atención primaria, en tratamiento con insulina basal y, lo que es fundamental, sin insulina prandial. Y es que sabemos lo difícil que es obtener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, especialmente en Estados Unidos, basado en los datos que nos han presentado, y especialmente en aquellos que están solo con insulina basal y otros antidiabéticos. Básicamente, menos del 7%, menos del 50% de los pacientes obtienen una glicosilada de menos de 7%. Y esto es relevante y probablemente nos haga pensar cómo se debe tratar esta enfermedad. Y es que conforme disminuimos la glucemia en ayunas y nos acercamos a una glicosilada más cercana a 7%, sin duda cuando ya bajamos de 7,5%, el porcentaje de hiperglucemia que justifica esa glicosilada postprandial pues llega a ser de hasta un 80%. Entonces nos cuestiona si los métodos de tratamiento utilizados muchas veces son los mejores para los pacientes, dado que no estamos abordando los factores que impactan más en la hiperglucemia y en el mal control de nuestros pacientes en consultas. Sabemos en cualquier caso, por el estudio Diamond, un estudio multicéntrico aleatorizado, que el uso del DESCOM G4 en ese momento de la monitorización continua en tiempo real puede ser superior a la hora de optimizar las dosis de insulina en pacientes con diabetes tipo 2, con múltiples dosis de insulina, y eso es relevante, con una disminución de menos 0,3% frente al grupo que utiliza únicamente el glucómetro. Obviamente esto está dentro de un ensayo clínico con múltiples visitas y no necesariamente se puede extrapolar a la vida real. Luego podremos discutir un poco más sobre ello.
No obstante, hasta la fecha no sabíamos si en pacientes con regímenes menos intensivos de insulina, concretamente con insulina basal, también los beneficios eran equiparables o por lo menos eran clínicamente significativos. El objetivo primario de este estudio son cambios en la hemoglobina glicosilada a los 8 meses y los secundarios serían cambios en tiempo en rango, en glucemia media o en tiempo en hiperglucemia grado 2 por encima de 250. Una cosa muy importante que viene aquí al pie de la diapositiva es que realmente los investigadores eran los que daban las recomendaciones a los médicos de familia sobre las descargas de datos y sobre cómo ajustar las dosis de insulina. Y esto relativo a la validez externa y a la extrapolación de estos resultados en vida real, bajo mi punto de vista, lo cuestionan de una manera flagrante, porque realmente sabemos la sobrecarga que hay en atención primaria en nuestro medio y en muchos otros ámbitos, incluyendo Estados Unidos, el número insuficiente de visitas y, por desgracia, el bajo conocimiento muchas veces en diabetes que nos encontramos, por lo menos a este nivel. Y es que la diabetes es una enfermedad, como sabemos todos, muy, muy compleja. Los criterios de inclusión los tenemos en la figura, pero principalmente eran pacientes mal controlados, con glicosiladas por encima de 7,8. Ambos grupos partían con glicosiladas de 9% de inicio, lo cual vuelve a sugerir que habría que ver en pacientes que empezasen con controles no tan malos, si estos resultados son extrapolables. Y además aquí podemos ver que el protocolo en 8 meses incluía 4 visitas presenciales y 3 telefónicas. 7 visitas en 8 meses para una persona con diabetes tipo 2 es muy por encima de lo observado en vida real y está muy lejos, muy lejos del objetivo y propósito de ensayo pragmático que nos querían, bajo mi punto de vista, convencer los investigadores de este estudio. En cualquier caso, yendo ya a los resultados principales, a los 8 meses podemos ver una diferencia en glicosilada ajustada a la glicosilada de partida entre grupos de 0,4%, que sin duda es clínicamente relevante, pero bajo las condiciones que hemos comentado. Sí que quizás incluso más relevante que todo eso es el importante aumento de tiempo en rango que se observa, aumentó un 16% más de tiempo en rango el grupo de monitorización versus el grupo manejado con glucómetro, lo cual se equivale aproximadamente a casi 4 horas más al día en rango. Para mí las limitaciones son múltiples. Lo primero, se mantendrán estos cambios y la adherencia al sensor a medio y largo plazo. Recordamos que lo estaban utilizando al menos 6 de cada 7 días. ¿Es la población que han elegido representativa en nuestro medio? Podríamos discutirlo. Si no son los expertos diabetólogos los que están recomendando los ajustes, el manejo por los médicos de atención primaria, la titulación de las dosis de insulina basal, por ejemplo, pensamos que va a ser eficiente. Es lo que observamos en nuestro medio. 7 visitas en 8 meses para mí está muy lejos de ser representativo de la vida real, y también la validez externa se cuestiona por los fármacos que utilizaban. Realmente el 30% estaban con sulfonilureas, solo un 15% estaban con agonistas de GLP-1 y un 5% con glucosúricos. Por tanto, no es muy representativo de nuestro medio. Además, es un estudio promovido por Dexcom. Bajo mi punto de vista, no hay duda que hay un campo económico enorme, que quieren llevar esto como sea a la diabetes tipo 2. La economía que hay detrás de esto es gigantesca. Eso también hay que saberlo. Es un estudio promovido por la industria, con un protocolo desarrollado probablemente en parte por los investigadores de la industria de Dexcom, y todo ello también debe de ser comentado. Para mí la principal fortaleza ya la hemos comentado, la ha comentado Cintia y estoy totalmente de acuerdo. Realmente, dado que no se optimizó las terapias, y eso es muy difícil de explicar, ¿por qué no se optimizó? Porque podían, por protocolo, podían haber añadido un glucosúrico. De hecho, al final, en el material suplementario dan el porcentaje de pacientes que cambiaban los fármacos. Está todo el rato entre un 2 y un 3% más, y a veces menos. O sea que realmente no cambiaban los fármacos. ¿Por qué no los cambiaban? No está claro, sinceramente. Probablemente porque si los hubiesen cambiado y hubiese discrepancias, a lo mejor no encontraba los resultados que encontraron. Y el mayor punto importante es que, porque precisamente no cambiaron las terapias ni subieron mucho la insulina, los cambios son atribuibles a las modificaciones en la dieta y en el comportamiento respecto a la misma y a los hábitos de vida y al ejercicio físico. Y por tanto sí que sugiere que sin duda puede ser una herramienta potencial para modificación de la conducta y una terapia para mejorar la nutrición y el estilo de vida de los pacientes.
Para terminar, yo me quedo con lo que dijo Patelino mientras nos mostraba a todos su copa de vino y se hablaba entre el coro de personas conectadas acerca de la dieta cetogénica que practica Patelino. Decía que no hay manera que realmente este tipo de tecnología pueda llevarse a primaria si no es acompañada de inteligencia artificial o de un sistema de ayuda que ayude a los médicos de primaria a la titulación y a la elección de los fármacos. Y con esto terminaría y ha sido un placer y os agradezco muchísimo la invitación y la confianza depositada en mí. Bueno, empezamos el periodo de preguntas, que no va a ser muy largo porque las ponencias pues, han sido muy extensas y profundas, y yo creo que, bueno, que habéis abordado prácticamente todos los temas de este congreso tan intenso y con una gran profundidad. Hay bastantes preguntas del público, entonces voy a dar paso a las preguntas primero de ellos, ¿no? Entonces, la primera que tenemos es de Dani Rollo y dice: muy interesante lo que apunta Cintia sobre la monitorización en diabetes tipo 2 en relación al grado de educación diabetológica previo. Sería interesante ver en los estudios describir los estados iniciales de conocimiento medio con escalas ya normalizadas y usadas habitualmente. De esta forma, podremos inferir mejor si la mejora del control se debe a la monitorización o a los nuevos conocimientos que reciben en la instrucción para el uso de la monitorización. Cintia. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, y de hecho hay una editorial al Mobile que precisamente habla de esto, ¿no? de que probablemente no se ha cuantificado esto y se debería de hacer, el valorar ese cambio de comportamientos, que el verte las lecturas en tiempo real, ¿no? de lo que está pasando influye evidentemente, y también el estudio de Bergenstahl, de Flash en diabetes tipo 2, esa reducción que hay tan importante de complicaciones agudas y de hospitalización. Una de las cosas que dicen que no han mirado y que deberían haber mirado es cuánto hay de modificación de hábitos y de este tipo de cosas aprendidas por ver los datos que hayan podido influir en todos esos eventos. Yo creo que es muy importante que eso lo empecemos a medir, porque entonces estamos utilizando unos sistemas que realmente inducen una modificación de hábitos y de comportamientos que probablemente pueda ser mucho más duradero en el tiempo, y que estamos viendo que la consecuencia que tiene a nivel de reducción de eventos es importantísima. O sea que estoy completamente de acuerdo en que creo que lo vamos a, o sea, que es algo que nos tendremos que acostumbrar a evaluar de una manera sistemática y reglada en todos los estudios que hagamos con monitorización. Completamente de acuerdo. La siguiente pregunta es de José María Salgado. Dice que en el simposio TEDxCon el viernes la doctora Gracia Alepo avanzó los datos de la extensión del estudio Mobile 2 de los pacientes que había una extensión que ya llevan 4 meses, ¿no? De los pacientes que usaron monitorización continua a tiempo real, una parte volvió a glucemia capilar y su control empeoró y se asemejó al grupo de monitorización continua de glucosa muy rápidamente. Un poco lo que, Martín, tú has ido expresando, que luego ese estudio se ha prolongado y ha venido un poco a confirmar un poco los resultados, ¿no? La siguiente pregunta es de Jesús Moreno y dice: enhorabuena, Cintia, por su ponencia, y te pregunta: ¿qué estrategia deberíamos seguir en España para salvar el escollo de la financiación pública de los Smart Pen y sistemas similares? Que si puedes dar una solución. Jesús, no sé si dar, o sea, gracias por lo de felicitarme, pero no sé si agradecerte la pregunta, porque la verdad es que, a ver, yo creo que probablemente tengamos que aportar evidencia de costo-efectividad de los Smart Pens, porque yo creo que seguramente un porcentaje elevadísimo de personas con múltiples dosis y monitorización es algo de lo que se van a beneficiar. Los estudios están demostrando que hay modificación de hábitos, lo mismo que hablamos, ¿no? De comportamiento, que eso se traduce en mejoras, y creo que sinceramente va a ser mucho más barato financiar Smart Pens o Smart Caps asociados a los sistemas de monitorización que otro tipo de sistemas, que de ahí va, yo creo que un poco esa conclusión de Satis-Garg de que el futuro son los pens conectados, no tanto los sistemas híbridos, que son muchísimo más caros, pero necesitamos más estudios y estudios de coste-efectividad para poderlos presentar y decir: señores, con esto mejoramos muchísimo el control y realmente mejoramos
modificamos hábitos, mejoramos la comunicación con el profesional, probablemente tenemos muchas más herramientas para poder hacer telemedicina y para abaratar también desde ese punto de vista, pero yo creo que necesitamos esos datos para poderlos presentar, ¿no? Es decir, realmente que el futuro yo creo que puede ir por ahí, pero necesitamos esos datos de coste-efectividad. Suecia tiene ese modelo, esa simulación, ¿no?, que ha hecho, ese análisis económico de economía de la salud, que en su realidad demuestra que sí. Quizás lo que podríamos aquí, que no seré yo quien lo haga porque no tengo los conocimientos, podríamos aplicar un modelo similar para ver qué pasa, ¿no?, y presentar esos resultados a nuestros gestores y nuestras comunidades. Yo desde el punto de vista de diabetes pediátrica me parece que los Smart Pens son fundamentales, sobre todo para las dosis omitidas. Las dosis omitidas que como vemos cuando tenemos páncreas artificial, es decir, es muy frecuente, sobre todo en los adolescentes, que omitan muchas dosis o que se las pongan tarde, y yo creo que eso va a ser muy importante y eso puede ser unas cosas en las que nos tenemos que apoyar para que tengan esta visualización, sobre todo cuando los pacientes los niños están fuera y los padres puedan seguir que verdaderamente esa insulina pues se pone. Y también ayudan a los profesionales, porque si no, luego estamos intentando buscar explicaciones para hiperglucemias raras que no tienen más que ver con que no se ha puesto. Por eso ha sido muy interesante lo del estudio de páncreas artificial de Rock, que cuando ve que en 18 pacientes hicieron ese estudio que muy rápidamente pueden controlar la hiperglucemia de una ingesta, ¿no?, en el grupo de Virginia. A mí me parece eso como el futuro más necesario para que tengamos mejores resultados en el sistema de páncreas artificial. Os voy a hacer otra pregunta que la hace Gabriela y dice: dado los datos de excelentes resultados de asa cerrada y tomando en cuenta el precio, fungibles y sensores, ¿a quiénes recomendaríais asa cerrada y a quiénes que mantenga su bomba con freestyle? En los sistemas de asa cerrada, que no podemos ajustar los parámetros a los que estamos acostumbrados, ¿cuál va a ser el papel de los endocrinos? Muchas gracias. Que cualquiera de vosotros, bueno, yo creo que Pilar y luego también vuestra participación. Pilar. Yo el papel de los endocrinos creo que lo sigo viendo. Lo que pasa es que es un papel diferente. El papel de antes, de ajuste, de basal, de configurar infusiones, no lo vamos a tener, pero sí el papel de guiar al paciente en qué sistemas utilizar y cómo utilizar los sistemas y qué parámetros configurar. Yo creo que vamos a ver cada vez más sistemas y cada vez con más posibilidad de personalización de los sistemas. Y ahí al paciente no se le puede dejar solo mientras no tengamos sistemas absolutamente automáticos. Eso va a tardar probablemente. ¿A qué pacientes asa cerrada y a qué pacientes la bomba con libre? Pues esa pregunta es... yo creo que un sistema de asa, pero esa es mi opinión, yo creo que un paciente que va con una bomba de insulina y lleva la bomba de insulina y cambia el reservorio y obtiene un mayor beneficio si lleva una automatización. ¿Qué pacientes deben llevar una automatización? Aquellos que no consiguen los objetivos de control glucémico personalizados para su situación personal y están dispuestos a asumir la carga, como ya hemos visto, que conlleva el uso de la tecnología. Esos son los dos criterios. Yo quería hacer una puntualización. A mí me parece que un papel que va a seguir teniendo el endocrinólogo, diabetólogo, el equipo diabetológico, es la nutrición, porque es lo que nos va a mejorar también los resultados. Es decir, que no todo lo puede hacer la asa cerrada, ¿no? Y yo creo que también que la indicación también es calidad de vida. Es decir, la calidad de vida de nosotros, de los padres, por la noche pudiendo dormir y teniendo al paciente con una glucemia, vamos a una glucosa más o menos 100, 110 toda la noche, bueno, eso es una indicación para mí total. Otra cosa es el coste-beneficio, pero a mí me parece que es los aspectos que decíamos de calidad de vida que no tenemos que... ¿Queréis opinar algo, Martín o Cintia?
Yo dando mi opinión, obviamente, igual, pues yo creo que los pacientes deben de conocer cuáles son las terapias que alcanzan en la mayoría de pacientes en vida real los mejores resultados de control metabólico. Pues lo primero, deben de conocer que actualmente, si extrapolamos de datos de Big Data, evidentemente, los sistemas automatizados han demostrado de manera reproducible obtener los mejores resultados en control glucémico. Luego ya entramos en que si para un paciente, en base a su autonomía, lógicamente no quiere llevar un sistema de este estilo, pues obviamente no es un paciente para bomba de insulina. Pero yo sí que creo que si cogemos a los pacientes que están en asa abierta con libre, pues quitando ese paciente de cada muchísimos que tiene una baja variabilidad interdía en sus dosis de insulina, que tiene muy buena calidad de vida, que cumple absolutamente todos los objetivos de control glucémico, que no tiene hipoglucemias, etcétera, etcétera, yo soy partidario también de que los sistemas automatizados para mí son la solución. Creo que el papel de los endocrinos todavía sigue siendo muy importante porque estamos a años luz de tener al 50-70% de nuestros pacientes que no tienen los objetivos de control o que pueden mejorar en calidad de vida en algún punto, en cualquier escala, en cualquier punto de la escala de distrés de diabetes o en miedo a la hipoglucemia o en control nocturno o en ejercicio físico. Entonces yo creo que por lo menos deben de conocer que esto está ahí, que es lo que obtiene los mejores resultados y luego obviamente individualizar. Pero yo sí que creo que desde un punto de vista de coste-efectividad, al final obviamente es importante hacer análisis de coste-efectividad para ver que son rentables para los servicios de salud, sin lugar a duda, pero también hay que tener ahí en valoración pues los patient reported outcomes, la calidad de vida, la opinión del paciente, y yo creo que estamos muy, muy lejos de utilizar estos sistemas en los pacientes que tienen indicación. ¿Quieres añadir algo, Cintia? O... No, nada más que añadir. Muy bien. Creo que ya... Entonces, bueno, y como estamos bastante fuera de tiempo, pero vamos a hacer una última pregunta que nos ha llegado de Jesús Moreno. Esta vez felicita a Pilar y le dice que los datos del Diabeloop son inferiores al resto de los estudios de closed loop, siendo el TIR alcanzado pues, casi menor del 70%, muy cerca del 70%. Y te pregunta, ¿qué aspectos del algoritmo de este sistema podría estar causando esta diferencia en los objetivos alcanzados? Es una pregunta que yo he hecho mucho también y la verdad es que no he conseguido respuesta porque no he conseguido saber los datos que reportan, tanto estos que yo he comunicado como otros, con qué objetivos son y con qué, sabéis que el sistema de Diabeloop tiene muchas posibilidades de un poco aumentar la agresividad, ¿no? Con qué factores de agresividad, con qué modo de gestión de la hipo, la hiperglucemia. Yo creo que no, por lo menos yo no conocemos los detalles del uso que se hace de Diabeloop y habrá que comunicar objetivos con diferentes opciones de uso. No sé si con eso se conseguirá a lo mejor objetivos más mejores o no, no lo sé. Bueno, pues yo creo que hemos terminado el tiempo. José Antonio Rubio nos dice enhorabuena para todos los ponentes y en el acierto de la SED con este evento. Bueno, yo quiero agradecer a los ponentes por su gran calidad y por su claridad en la exposición, que yo creo que para todos ha sido es como si hubiéramos estado otra vez de nuevo en el Congreso, pero en un tiempo más reducido, sin tener que dejar de comer ni de cenar. Y por eso yo os quiero agradecer especialmente vuestra preparación de estas ponencias tan excelentes. Y muchas gracias a todos los que han estado en este webinar y todos los que lo vean posteriormente, que seguro que son muchos. Muchísimas gracias.